Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. No, si bien es cierto, el tiempo avanza tan rápido, habíamos pensado solamente dedicar 1 hora y media para que todos los hermanos puedan tener la facilidad de entrar en el culto virtual a través del Zoom. Y prácticamente ya se cumplió la 1 hora y media, solamente con alabanzas y acciones de gracias. Pero no podemos dejar de lado, hermanos, meditar en la palabra del Señor. Nuestra lectura ha sido en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, los que ingresaron después de la lectura bíblica, ¿no? Y el domingo pasado ya habíamos estado mencionando en estos 3 primeros versículos y habíamos visto 3 manifestaciones en la vida de toda hombre o mujer, de la iglesia genuina, verdadera. 3 manifestaciones que se da cuando el hombre o la mujer abre a Jesucristo su corazón, abre a la palabra de Dios su corazón, ¿no? Y el versículo 3 decía, ¿no? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Primera manifestación, una fe con obras. Comenzamos a trabajar, comenzamos a predicar. Segundo, habíamos dicho, del trabajo de nuestro amor. Todo trabajo que hacemos para el Señor debe ser con amor. ¿Por qué? Porque si no hay amor, de nada sirve, dice la palabra. Y la tercera manifestación, dice ahí, y de vuestra constancia en la esperanza. Amén. De mantenernos firmes. Es tiempo, hermanos, es tiempo en que la iglesia debe fortalecerse más. Es tiempo en que la iglesia debe estar vigilante. Vigilante que no falte el aceite en la lámpara, hermanos. Los acontecimientos que vivimos son acontecimientos narrados en la Biblia como tiempos finales. Hambres, terremotos, pestes en todo el mundo. Y ustedes saben, se dan cuenta, nos damos cuenta que somos esa generación, que somos la última generación que ya está pasando por todas estas situaciones. No es casualidad, ¿no? Aunque algunos dicen que este virus ha sido provocado o no haya sido provocado, es cumplimiento de la palabra del Señor, hermanos. La venida del Señor está cerca. Dios así lo ha prometido en su palabra. Y entonces es cuando tenemos que seguir fortaleciéndonos. Y de eso se trata, leer la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios para mantenernos fortalecidos, ¿no? Nos habíamos quedado en este versículo 3 y el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Hermanos, qué hermoso. Ayer estuvimos compartiendo la palabra del Señor en la casa de nuestro hermano Pedro. Los que no saben, la mamá de nuestro hermano Pedro Paredes ya falleció. Después de 3 meses de estar internada en el hospital, pasando situaciones duras, terribles, ¿no? Y hemos estado orando, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nuestra hermana Isabel por todo lo que ella había estado afrontando ya en el hospital. Ayer el Señor en su misericordia ya la tomó, anteayer ya partió, ayer estuvimos en el velorio y pudimos compartir con los vecinos, con los familiares, lo importante que es en estos tiempos entender que el ser humano necesita de Dios. No un Dios de boca, no un Dios de solamente de ocasiones, porque a veces tenemos a Dios solamente en ocasiones, cuando estamos necesitados. Como dice la alabanza, el hombre busca cuando está cansado, abatido, ahí busca a Dios, pero no busca a Dios con esa sinceridad de corazón y no busca a Dios con ese propósito especial de Dios. ¿Cuál es el propósito especial de Dios? Que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Ese es el plan y el propósito de Dios para la humanidad. Para eso murió Cristo Jesús. Y entonces mucha gente escucha, mucha gente sabe de Dios y en medio de estos problemas o tribulaciones claman a Dios, pero claman a Dios solamente para salir del apuro. Buscan al Dios de la ocasión,
de la ocasión para sacarme del apuro, de la enfermedad, de la necesidad, y luego que pasó la zozobra y luego que Dios me respondió, sigo con mi vida de pecado y sigo con mi vida, ¿no?, apartada del Señor. Pero no debe ser así. La iglesia de Tesalónica escuchó la palabra y miren qué lindo dice: conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Qué bueno, hermanos, que usted y yo, los que tal vez ahora están aquí en este culto virtual y todavía no han abierto su corazón al Señor, hermanos, es tu decisión. Tú eres el que tiene que elegir. Deuteronomio capítulo 30, Dios le dice a su pueblo, ¿no? Ahora pongo delante de ustedes la vida y el bien, la bendición y la maldición, la muerte y el mal. Escoge. Dios le dice así a su pueblo: escojan y escojan la vida. Dios no nos deja al aire. Dios nos da la alternativa. Escojan la vida para que vivan. ¿Y cuál es esa vida? Cristo Jesús. Tesalónica había escuchado el Evangelio. Los hermanos de ahí de Tesalónica habían escuchado, tanto judíos como griegos, dice la palabra cuando leemos en la historia. Muchos hombres griegos, hombres y mujeres, escucharon al apóstol Pablo predicando el Evangelio y creyeron el Evangelio, y ellos tomaron una decisión. La decisión que tal vez tú y yo y todo hombre que dice, como dice la alabanza: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Esa es una elección. Esa es una elección sabia. Esa es una elección que va dirigida por el Espíritu Santo a todo aquel que abre su corazón a la palabra, ¿no? Y eso trae cambios, eso trae transformaciones en nuestra vida. Y eso lo compartimos y eso lo hablamos a cada persona, ¿no? No es un Dios solamente de religión, no es un Dios de un tiempo en el que qué bonito culto, qué bonito estado. Y algunos decimos: ay, Dios me ha hablado, pero ¿ya has aceptado a Jesucristo? No, todavía no. Entonces no estás tomando una buena elección. La elección es que tú entiendas y abras tu corazón y digas: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, perdóname. Y qué maravilloso, hermanos, cuando uno hace eso, porque eso es la voluntad de Dios. Que el hombre se arrepienta, que el hombre escuche y entienda de ese grande amor. Cuando hacemos eso, nuestra vida cambia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando estamos atentos, el versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también con poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hermanos, nuestra vida cambia, nuestro testimonio cambia y comenzamos a hablar con seguridad y comenzamos a testificar con certidumbre de fe. Dios ha hecho esto. Hermoso escuchar a nuestra hermanita Severina hablando de que la salud de su hija está mal, de que sus hijos están mal, pero sin embargo, Dios es bueno. Dios sabe por qué. Dios sabe lo que está haciendo. Hermanos, qué certidumbre cuando tenemos en un Dios que en medio de los problemas de la casa, confío que Dios es bueno y confío que Dios tiene un plan para mi familia y confío que Dios va a hacer su obra y confío que Dios los va a salvar. Hermanos, qué hermoso tener esa certidumbre. ¿Quién me da esa certidumbre? La palabra. Dios a través de su palabra, hermanos. Entonces, cualquier problema, cualquier circunstancia, no tienen por qué desesperarnos, porque hay un Dios que es más grande que nuestros problemas. Solamente tenemos que conocerlo cada día más. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra, manteniendo una buena comunión con el Señor, a través del Evangelio, abriendo nuestro corazón, hermanos. Podemos estar escucha y escucha y escucha, pero si nuestro corazón no está abierto a su palabra, a ese evangelio, a esa bendición de Dios, seguiremos igual. Pero si disponemos nuestro corazón para escuchar con atención, si disponemos nuestro corazón para que Dios hable a nuestras vidas, entonces nuestra vida cambia.
¿Qué va a pasar? Somos transformados, somos bendecidos, somos hechos nuevas criaturas y comenzamos a ser ejemplo. Y comenzamos a actuar como actúa la iglesia. Y comenzamos a mantener ese gozo. Cuando una persona sin Cristo entra a una iglesia, se sienta, se inquieta, se aburre y se pone a mirar cómo el hermano canta y cómo levanta su mano y cómo la otra hermana levanta su mano y con qué alegría canta, pero no puede cantar así porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que esa palabra va obrando y si abre su corazón a la palabra y se acepta la palabra y si abre su corazón a Cristo Jesús y se arrepiente y llora y entrega su vida, hermano, con el tiempo Él también está levantando la mano, con el tiempo también está glorificando, con el tiempo también siente ese gozo que no sentía al entrar, al ver, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya es un hijo de Dios, ya es parte de la familia cristiana, ya el Espíritu Santo está obrando. Y eso es lo que dice acá en el versículo 6, y vosotros vinisteis a seis imitadores de nosotros y del Señor, no porque solamente nos gusta imitar, sino porque ahora tenemos el Espíritu Santo que nos da gozo, que nos da paz. Entra a la iglesia, nos saludamos, nos encontramos como hermanos. Es una bendición abrazarnos, es una bendición saludarnos, es una bendición cantar y glorificar. Hermanos, somos imitadores de toda la iglesia, porque toda la iglesia alaba y glorifica al Señor. ¿Cuándo? Cuando abrimos nuestro corazón al Señor, cuando disponemos nuestro corazón a su palabra, cuando no solamente somos oidores, sino hacedores de la palabra, y hay ánimo, y hay alegría, y hay gozo. No solamente eso, hay disposición para compartir, hermanos. Disponemos nuestro corazón y el Espíritu Santo comienza a utilizar nuestras vidas para predicar el Evangelio. Y eso es lo que dice acá, ¿no? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia, sino en Acaya. Vuestra fe en Dios se ha extendido, dice acá, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Gloria a Dios. Una vida transformada, hermanos, es una vida utilizada por el Señor para que su palabra siga corriendo. Una vida transformada es una vida que da testimonio, una vida que ha tenido su encuentro con Dios. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús estuvo cumpliendo su ministerio, muchos hombres fueron sanados. Y Jesús les decía, cállate, anda a tu casa, le dijo al endemoniado gadareno, ¿no? Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho él contigo. Pero él no esperó llegar a su casa, dice la palabra de Dios. No pudo soportar ese gozo, no pudo soportar esa bendición de tener la presencia de Dios en su vida, que ni siquiera apenas se fue todo el camino, dice la Biblia, todo el camino en Decápolis se iba predicando y se iba diciendo cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Una de las manifestaciones, hermanos, de que tú realmente eres un hijo de Dios cambiado, transformado, es que no puedes callar. Ya estás hablando en tu trabajo, ya estás hablando con el taxista, ya estás hablando, ya estás hablando, ya estás hablando, ya estás compartiendo. Eso es el ejemplo de la iglesia de Tesalónica que recibió la palabra con gozo. No puedes callar, ya estás hablando. Y eso es lo que Dios le dice a esta iglesia. Toda Macedonia y toda Acaya ya conoce la palabra por ustedes. Somos llamados, hermanos. Qué lindo que puedan decir, todos en tu trabajo ya conocen la palabra porque tú les has compartido. Y todos ahí en tu barrio ya conocen porque tú les has compartido. Ya no tenemos necesidad de decir nada porque tú ya has hablado, porque ustedes ya han hablado. Toda tu familia ya no necesita escuchar porque ustedes ya han escuchado. Hermanos, qué lindo. Somos llamados a compartir, a ser imitadores de hombres y mujeres
que han dado su vida y que han salido a predicar la palabra con denuedo. Entonces dice aquí la palabra del Señor, ¿no? ¿Quién da testimonio de todo eso? La gente, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo dan testimonio. Y eso dice el versículo 9. Estoy avanzando un poco. Porque ellos mismos cuentan. Mira lo que dice el versículo 9. La gente, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria al Señor. La gente que te conoce, cómo ha sido en tu vida pasada, qué lindo que pueda decir, mira cómo ha cambiado ella, cómo ha cambiado él, cómo era antes, ahora es así, ¿no? No importa, aunque se burlen, porque algunos dicen, no, ahora se cree el santo, antes era un pecador, ahora se cree santo. No, no es que uno se crea santo, ahora somos santos, porque hemos sido santificados por la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido limpiados por su sangre. Y cuando Dios se dirige a su iglesia, se dirige vosotros los santos, limpios de pecado. Gloria a Dios, hermano. Entonces, que la gente pueda ver en ti ese instrumento, ese hombre cambiado, esa mujer cambiada, transformada. ¿Por qué? Porque has elegido seguir a Cristo. Has elegido ser un instrumento del Señor. Y has elegido bien, hermanos. Hemos elegido bien. ¿Por qué hemos elegido bien? Porque hay una promesa del Señor, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. ¿Qué significa? Que nuestra elección nos da salvación, que nuestra elección nos libra de condenación, que nuestra elección nos ha hecho hijos de Dios, que nuestra elección nos lleva al cielo, que nuestra elección nos da vida eterna, que nuestra elección nos hace tener gozo, paz, mientras estamos aquí en esta tierra. Habrá aflicción, pero tenemos a quien acudir, como dice la alabanza. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo, habla con el Señor. Como decía nuestra hermana, ahora todo le cuento al Señor y Él me dirige mi vida. Dilo al Señor, habla con Él, Él te escucha, pero no solamente escucha, Él responde. Antes tal vez andando en el mundo, confiando en ídolos, como dice acá, pero ahora confiamos en el único Dios verdadero, que sus ojos nos están mirando, que sus oídos están atentos a nuestras oraciones y su mano poderosa está dispuesta a responder a todas nuestras necesidades. Él es el Jehová Jireh. Mientras estamos aquí en la tierra, como dice la palabra, Él mis necesidades suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Pero no vamos a estar todo el tiempo en esta tierra, hermanos. El versículo 10 termina así. Y esperar de los cielos. Mire qué hermoso el versículo 10, hermanos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. Una cosa revelada muy clara. Esperar de los cielos, hermanos. Cuando alguien le dice a usted, por ahí está Jesús y por ahí está Jesús, porque ya están apareciendo muchos Jesuses en este mundo, hermanos, diciendo que ya Jesús vino. No. Cuando venga Jesús, vendrá de los cielos, dice la palabra. En Hechos capítulo 1, versículo 11, Dios habla a los discípulos a través de los ángeles. Mientras ellos estaban mirando al cielo cuando Jesús ascendía, ¿qué le dijeron los ángeles? Varones galileos, ¿por qué miran al cielo? Es el mismo Señor que veis que se va, así vendrá. Entonces, nadie nos puede engañar, hermanos, diciendo que por allá está el Cristo y por el otro lado está el Cristo. Jesús vendrá de los cielos. Así como subió, así vendrá. Y eso es lo que dice la palabra, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, esperar a Jesús. ¿Por qué nos habla de esa resurrección? Porque tenemos que tener firmeza, seguridad, que Cristo vive, que Él está vivo, que Él resucitó. Y la palabra nos enseña que si Jesús no hubiera resucitado, la iglesia no existiría, hermanos. Pero la iglesia existe y la iglesia vive porque Cristo vive. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? En la casa de mi Padre hay muchas moradas.
Y yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios, hermanos. Acá en este mundo tal vez estaremos pasando situaciones duras, pero pronto viene el Señor, hermanos. Pronto viene el Señor y nos viene a llevar. ¿Para qué nos viene a llevar? Dice la palabra, ¿no? En Apocalipsis dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la ira venidera. Y así dice este versículo acá, el versículo 10, quien nos libra de la ira venidera. Vienen tiempos peores, hermanos, viene la gran tribulación, pero como dice la alabanza, a los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial gozaremos más allá. Glorias a Dios. Aleluya. Fortalezcámonos, hermanos. Fortalezcámonos como iglesia. No dejemos que los afanes de esta vida perturben nuestra comunión con Dios. No es malo trabajar, no es malo estudiar, no es malo tener deseos de prosperar, no es malo. Dios quiere que nos vaya bien en todo. Pero no cambiemos, hermanos. No cambiemos el afán y las cosas materiales y las cosas de este mundo por nuestra comunión con el Señor. No dejemos de imitar la labor de esos hombres y mujeres que dieron su vida para compartir el Evangelio. Sigamos imitando, hermanos. Sigamos disponiendo nuestras vidas. Sigamos fortaleciéndonos en el Señor. Sigamos orando al Señor diciéndole, Padre, no me dejes caer en tentación. Líbrame de todo mal. Sigamos orando como iglesia. Que Dios les bendiga y que podamos cada día, hermanos, el tiempo que nos queda de vida. No sabemos cuándo vamos a partir. Nadie lo sabe. En esta semana fallecieron algunos amigos, empresarios. En este mes ha sido un mes muy triste, ¿no? Para muchos hogares, para muchas familias, ¿no? Triste, ¿por qué? Porque mueren sin Cristo, hermanos. Mueren sin Cristo. Y el que muere sin Cristo ya está condenado. Que podamos ser instrumentos de bendición para seguir compartiendo su palabra, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias, Padre amado, por el gozo de tu salvación. Te damos gracias, Señor, por tu amor mostrado allá en la cruz del Calvario, Señor, para que nuestros pecados sean perdonados. Te damos gracias, Señor, porque mientras estamos con vida, todavía tenemos esa opción, Señor, de aferrarnos a ti, de cumplir, Señor, con el mandamiento que nos has dado, de ir y predicar el Evangelio, Padre. Te damos gracias porque tu palabra y tu presencia, Señor, a través de tu Espíritu cambia nuestro estilo de vida. Ahora ya somos hijos tuyos, Señor, y ayúdanos a disfrutar de esa bendición. Ayúdanos, Señor, a vivir con gozos de esa bendición tan grande de ser hijos tuyos. En medio de este mundo lleno de tinieblas, ayúdanos a hacer luz, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser esos instrumentos de bendición para cuantos aún no te conocen. No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestro testimonio, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Te alabamos, Señor. Encomendamos a tu iglesia, encomendamos nuestras vidas. Guárdanos, Santo Dios. No nos dejes caer, Señor bendito. Líbranos de todo mal, Señor bendito. Oramos, Señor, en el nombre sagrado de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.